Señora concejala de Festejos, doña Inma Mora. Don Juan de Dios Navarro, concejal de Relaciones Institucionales. Doña Irene Ruiz, concejala de Cultura. Señores concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Elche. Presidente de la Diputación de Teruel, ilustrísimo señor don Joaquín Juste. Teniente alcalde y concejala de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Benejúzar, doña Patricia Pilar Rodés. Presidente de la Federación de Comunidades Aragonesas y presidente de la Casa de Aragón de Castellón, pregonero y alcalde de Monroyo, excelentísimo señor don Miguel Gascón López. Presidente de la Casa de Aragón de Mollet del Vallès, presidenta de la Casa de Aragón de Mallorca, presidente de la Casa de Aragón de Alcalá de Henares, Casa de Aragón del Puerto de Sagunto, Casa de Aragón de Albacete, Casa de Aragón de Reus, Julio Latorre, ¿lo tenemos por aquí? Campeón de canto con premio ordinario, Pedro José Herrera, representante de la Unión Musical Atecana, familia Castillo Checa, de la Asociación Cultural Rollo del Raval de Zaragoza, Joaquín Pina, padre mercedario que nos ayudó a formar el grupo de tambores y bombos, Sandra Ochoa, miembro del grupo de baile Raíces de Aragón de Zaragoza. Reina y damas de las fiestas de Elche, señores presidentes y representantes de las diferentes asociaciones festeras de la ciudad, queridos amigos, socios y simpatizantes del Centro Aragonés de Elche, bienvenidos todos y muy buenas tardes. El grupo de canto y la rondalla de nuestro centro serán quienes den inicio al acto de nombramiento de cargos y pregón de las Fiestas del Pilar 2025. Y lo van a hacer ofreciéndoles una creación de José Antonio Esteban La Peña, Josán, adaptada a canto por nuestro amigo Adrián Fierro, con letra de Rosana Dáguena. Con todos ustedes, Aires de Mazurca. Nos reunimos hoy de nuevo para llevar a cabo el acto oficial del pregón con el que se inician las fiestas que este centro celebra para festejar a su patrona, la Santísima Virgen del Pilar.
Este año vamos a celebrar de un modo especial los primeros 45 años de nuestra asociación y vamos a continuar con este acto en el que se van a proclamar los cargos representativos de nuestro centro y se dará lectura al pregón de fiesta. Internet está dando a conocer el pregón de nuestras fiestas del Pilar 2025 con versión radio Antonio Sánchez y Javier Muñoz, comunicación emitiendo en las diferentes plataformas en que lo hace el Centro Aragonés de Elche. Comenzamos recibiendo ya en este escenario a quienes desde el día 5 de octubre del pasado año han ostentado la representación de esta asociación en todas las actividades oficiales que se han llevado a cabo tanto en nuestra ciudad como en el resto de nuestra provincia y en la Comunidad de Aragón. Recibimos en primer lugar al abanderado 2024 Álvaro Jarque Sinusía. Jotera Mayor. Jotera Mayor 2024, Beatriz Sinusía Salas. Este año ha sido elegido como abanderado 2025 Álvaro Amorós Jiménez, a quien le hará entrega del portaestandarte su antecesor en el cargo, Álvaro Jarque Sinusía. Será ahora la Jotera Mayor 2024, Beatriz Sinusía Salas, quien impondrá la banda que la acredita como Jotera Mayor 2025 a Tamara García Moreno. Señora Teniente de Alcalde y Concejal de Festejos, señor Presidente del Centro Aragonés, señor Presidente de la Diputación de Teruel, señor Pregonero de las Fiestas del Pilar 2025, miembros del Gobierno y la Corporación Municipal, representantes de las Casas de Aragón que hoy nos acompañáis, representantes festeros de Elche, autoridades, señoras y señores. Queridos amigos, en unas líneas os voy a contar pinceladas del amor aragonés y mi vínculo con la tierra de la Dama, para que podáis entender mi amor de jotera e ilicitana. 2024, mis comienzos. Terminan las fiestas del Pilar y por fin doy un paso adelante. Después de muchos años de dudas, decidí adentrarme un poco más en el mundo de la jota. Música que he oído siempre, bailes que he visto desde pequeña, mis raíces, porque mi familia es aragonesa. Y así empezó mi historia, en una casa de Aragón diferente, en Esplugas. Días de ensayos, cenas y risas, actuaciones y viajes. En 2025 me nombran reina de las fiestas y me estreno en mi primer Pilar. Había que buscar un traje para la ocasión y eso hice, marear a mis padres por Zaragoza. Pero para bailar no podía usar el mismo y ahí estaba mi tía para prestarme su ropa. Pero yo quería tener mi propia indumentaria porque la cosa iba en serio y me encontraba muy a gusto. Así que mi abuela y mi madre se pusieron manos a la obra. Enaguas, calzones, medias,
faldas, mantones, no me faltaba de nada. A los pocos meses llegó un encuentro de jóvenes que se celebró en Albarracín. La presidenta decide enviarme como representante de la juventud y allá que me fui. Sin muchas ganas, la verdad, pero a día de hoy dando gracias de que Basi confiara en mí. Fue un viaje repleto de experiencias con jóvenes de las diferentes casas de Aragón, pero sobre todo fue el viaje que me cambió la vida. Conocí a Elche, a Pablo, a Mónica y a Javi, que fueron sus representantes, aunque yo me fijé más en uno que en otros. Volví a casa con ilusión, pero ¿quién me iba a decir que hoy iba a estar donde estoy? 2006, el año que conocí al que hoy es mi marido. Y gracias a ello, a esta maravillosa familia que forma el Centro Aragonés, Albarracín cambió nuestras vidas. Recuerdo mi primer encuentro con ellos, mi segunda concentración de Casas de Aragón, que tuvo lugar en Borja. Una avalancha blanca y amarilla corría hacia mí para desde el minuto 1 hacerme sentir una más. A partir de ahí todo fue rodado. Muchos viajes entre Elche y Barcelona, hasta que con mucho dolor por dejar mis orígenes y mi gente, me instalé en la ciudad de Las Palmeras. Desde entonces hasta hoy he tenido el placer de conocer a gente maravillosa en el camino. Unos que siguen estando, unos que se fueron y otros que no volverán. Es imposible hacer mención de todos porque mi despedida se haría eterna, pero voy a permitirme el lujo de nombrar algunos. La banda del Kleenex, esos momentos vividos únicos en Zaragoza, bailando en la Plaza del Pilar junto a nuestra Virgen. Qué manera de llorar, pero es que con aquella estampa era difícil no emocionarse. El cuarteto que formamos, Fauna, Flora y Primavera, con nuestras tardes de meriendas y compras para organizar las fiestas del Pilar. Los Borrajas, no me puedo olvidar de vosotros, hoy aquí presentes, conversaciones eternas en una inmejorable compañía y pipas, siempre muchas pipas. Ensayos cómplices con el grupo de Jota y de tambores y reuniones eternas de la Junta Directiva. He vivido mucho en estos años, he reído y también llorado, pero sobre todo he llenado la mochila de momentos únicos. Este último año ha sido un placer poder representar a esta asociación que tan bien me acogió y que tanto cariño me sigue dando. Hoy ponemos fin a nuestro año como cargos del Centro Aragonés de Elche, fin a un año lleno de eventos que hemos disfrutado de cerca, desde el primero hasta el último, y lo más importante, poderlos vivir juntos. No podía haber tenido mejor abanderado, y cómo no, agradecer la compañía en muchos de los actos de mi marido y nuestro pequeño. No puedo despedirme sin antes tener un recuerdo de agradecimiento infinito hacia esa persona que hubiera estado encantada de vernos aquí en el escenario. A ti, que te encargaste de ir completando nuestro armario de indumentaria tradicional, que me acogiste a mí y a mi familia como unos sobrinos más. ¿Cuánto te echamos de menos, tía Elviri? Un beso al cielo, porque sé que hoy vas a disfrutar con nosotros. Un gracias en mayúsculas a toda mi familia, a mis padres que me han apoyado siempre, a mi marido e hijos por aguantar mi mal genio y a todos vosotros, mi familia de Elche y Benejúzar. Álvaro y Mara, ahora os toca a vosotros formar parte de esta bonita historia. Disfrutadlo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo no voy a hablar tanto como mi madre, pero sí que quiero dar las gracias al Centro Aragonés por dejarme ser el abanderado de este año y, por supuesto, de poder serlo con ella. Hemos estado en muchos actos como cargos y, aunque algunos de ellos ya los había vivido con mi familia, este año han sido más especiales. Quiero dar las gracias a Ismael por sustituirme con la bandera cuando yo tenía que tocar las castañuelas o el tambor. Y también a mi padre y a mi hermano por echarme una mano cuando yo no podía con ella, porque pesa un poquito, la verdad. He disfrutado de cada momento, procesiones, la puesta del banderín en la concentración, escuchando las bocinas de nuestra gente. Aunque allí en Calatayud me tocó madrugar un poco para ir a misa después de haberme acostado tarde, pero mereció la pena.
Solo esperamos que los cargos que se acaban de estrenar disfruten tanto como nosotros. Felices fiestas del Pilar, buenas noches. Después de esta emotiva despedida del abanderado y la Jotera Mayor 2024, se les hará entrega de un regalo como despedida y agradecimiento por la labor que han llevado a cabo durante este tiempo. Despedimos con un fuerte aplauso a los que han representado oficialmente a este centro, abanderado 2024, Álvaro Jarque Sinusía. Jotera Mayor 2024, Beatriz Sinusía Salas. Ya tenemos, pues, la representación oficial de estas fiestas del 2025 y para agradecerles que hayan tomado parte tan especial en las actividades del centro en estas fiestas, nuestro presidente Javier Jarque les va a hacer entrega de un obsequio. Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Elche, por medio de su concejala de festejos, quiere unirse a esta celebración, haciendo entrega de una insignia con el escudo de la ciudad. Señora Mora, cuando quiera. Acabada la proclamación de los cargos del año 2025, queremos que conozcan a la autora del cartel que anuncia nuestras fiestas. Con todos ustedes, Paula García Clement. Por último, solicitamos la presencia de los ganadores del concurso de dibujo para que nos enseñen sus dibujos y hacer unas fotos para recordar este acto. En categoría juvenil, Aarón Burillo Fernández. En categoría infantil, Rubén Jarque Sinusía.
Para acabar esta primera parte del acto, nuestra rondalla y grupo de canto van a interpretar una pieza muy conocida por todos. La historia de María de los Dolores Peinador, que así se llamaba la verdadera Dolores, ha inspirado durante años a poetas y músicos. Pascualón, un viejo tañedor de vihuela que vivía a finales del siglo XIX en Tarazona y que recorría los pueblos cantando coplas, estando un día en Calatayud, en la posada de San Antón, le compuso una copla a la Dolores en agradecimiento por la limosna que le dio. Los mozos de los pueblos vecinos aprovecharon el doble sentido del último verso para que les sirviese de puya contra los bilbilitanos. En 1876, José Feliu y Codina hizo de la copla del ciego Pascualón un drama, que se estrenó en 1892 en Barcelona y 2 años después en Madrid. El éxito del drama se consolidó cuando Tomás Bretón lo convirtió en ópera y la estrenó en el Teatro de la Zarzuela el 16 de marzo de 1895. Tras varias adaptaciones cinematográficas, en 1939, con Concha Piquer y Manuel Luna, dirigidos por Florian Rey, se filmó la versión más popular. Y, por último, ya en 1947, otra mítica cantante, Imperio Argentina, encarnó el papel principal en la copla de la Dolores. Hoy, la rondalla y el grupo de canto del Centro Aragonés hacen un homenaje a aquella mujer y les ofrecen la famosa jota del final del primer acto. Con todos ustedes, la jota de la Dolores.
Pasamos ya a la parte central de este acto. Para ello, contamos con la presencia de una persona especialmente relacionada con nuestro centro. Nacido el 7 de julio de 1978 en Teruel, hijo de Miguel, profesor de escuela, y de Custodia, celadora, ambos procedentes de familias agricultoras y ganaderas de las localidades de Lidón y Perales de la Alfambra, pertenecientes a la comarca de Teruel. Creció en un entorno con gran vinculación al medio rural. Está casado con Ana María Lucas Martínez, zaragozana de nacimiento y licenciada en Ciencias Geológicas, con quien tiene 2 hijos, Daniel, nacido también en Zaragoza, e Izarbe, la ilicitana de la familia. Vivió hasta los 3 años en Oliete y posteriormente en Foz Calanda, donde transcurrieron su infancia y adolescencia. Durante los veranos colaboraba en las tareas agrícolas y ganaderas familiares, una experiencia que le permitió mantener siempre el contacto con la tierra y valorar las tradiciones de su entorno. Desde los 12 años, junto a su hermana Mari Carmen y su padre, se introdujo en el baile y la música de la jota aragonesa, formándose en baile con los profesores José Luis García Baeta y Mari Carmen López Burillo, y en guitarra con Luis Antonio Bellido Armalé, este último maestro de reconocidas figuras en la jota como Sergio Aso Benito. Esta formación le permitió integrarse en el grupo de jota de Calanda, con el que participó activamente en actuaciones por numerosas localidades de Aragón y de otras comunidades autónomas. Su vinculación al mundo del folclore fue intensa durante años, hasta que las exigencias laborales dificultaron mantener esta dedicación. Posteriormente, y debido a su paso profesional por la localidad de Elche, retomó su vínculo con la jota como integrante del grupo del Centro Aragonés de Elche, en el que incluso fue nombrado abanderado en el año 2011 junto a Pilar Martínez Rodes como jotera mayor. Durante su estancia en Elche y debido al interés que siempre había mostrado por este instrumento, tomó clases de gaitas de boto, instrumento tradicional aragonés, con el gaitero Cristian Plaza, y en el año 2011 participó en la grabación de Ecos de la Jota en el Palmeral, disco de jota que grabaron la rondalla y el grupo de canto de esta asociación, y que fue presentado en el patio de armas del Palacio de Altamira de nuestra ciudad el 27 de julio de 2012. En el plano académico, cursó la educación general básica en el Colegio Público de Foz Calanda, de 1981 a 1992, y el bachillerato ICOU en el Instituto Cardenal Ram de Alcañiz, hasta el año 1996. Se licenció en Ciencias Geológicas por la Universidad de Zaragoza, promoción 1996-2001, y completó su formación con un máster en Geotecnología en la Universidad de Barcelona, 2003, y un máster superior en Prevención de Riesgos Laborales en 2007. Su interés por los idiomas le ha permitido alcanzar un nivel B2 en inglés, B1 en francés, así como conocimientos básicos de alemán y catalán. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito de la geología, dentro de la obra civil y la gestión de calidad y seguridad. Debido a la tipología de estos trabajos, ha residido en numerosos puntos de la geografía española: Toledo, Barcelona, Ocaña, Albacete, Cuenca, Elche y Monroyo. En cuanto a su experiencia profesional, entre los años 2001 y 2002 fue geólogo autónomo para la Confederación Hidrográfica del Tajo. En 2003, TIPSA Cataluña, técnico de gabinete y apoyo en proyectos geotécnicos. En 2004, Suelos HW Cubel SL, técnico de laboratorio en ensayos de suelos, hormigón y aglomerados, redacción de informes técnicos y operador de equipos nucleares. Entre 2005 y 2007, SEGS, Sociedad Anónima, jefe de Laboratorio de Control de Materiales de Construcción. Entre 2007 y 2013, Ofiteco, jefe de Calidad y Seguridad, Control de Túneles, responsable de calidad en tramos del AVE, Elche-Crevillente y Avia de la Obispalía, Cuenca. Elaboración de planes de calidad y preparación de auditorías a DIF y AENOR. Control de excavación y revestimiento de túneles. Responsable de Seguridad y Salud en Carreteras, Junta de Castilla-La Mancha. Entre 2015 y 2018, Incosa, jefe de Laboratorio en Obra Civil
la N232 de Monroyo, Teruel. Desde 2018 desempeña su labor en Deritzburg, espero haberlo dicho bien, por ahí, España, como jefe de equipo en una planta de reciclaje y fundición de aluminio, donde dirige grupos de trabajo, supervisa procesos y asegura el cumplimiento de objetivos de producción y calidad. Por último, desde el año 2023 ejerce como alcalde de la localidad turolense de Monroyo, responsabilidad que compagina con su trabajo. Con todos ustedes, pregonero de las Fiestas del Pilar 2025 del Centro Aragonés de Elche, don Miguel Gascón López. Me habéis dado envidia, que lo sepáis. Luego. Buenas noches. Señora concejala de festejos, Inma Mora, don Juan de Dios Navarro, concejal de Relaciones Institucionales, doña Irene Ruiz, concejala de Cultura, señores concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, presidente de la Diputación de Teruel, don Joaquín Juste, presidente de la Federación de Centros y Casas Aragonesas en el Exterior, don José Antonio Lázaro, presidente del Centro Aragonés, don Javier Jarque, representantes de los distintos centros aragoneses que hoy nos acompañan, joteros llegados en representación de las 3 provincias aragonesas, diseñadora de cartel anunciador, doña Paula García, abanderado y jotera mayor del Centro Aragonés, reina y damas de las fiestas de Elche, presidentes y representantes de las diferentes asociaciones festeras, culturales y sociales de la ciudad de Elche, pregoneros de años anteriores, queridos amigos y socios del Centro Aragonés, sed todos bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia esta noche. Dice la canción que al lugar donde fuiste feliz no debieras tratar de volver. Y sin embargo, aquí estamos. Y digo estamos porque en este viaje de ida y vuelta nuestra familia llegó con 3 miembros y se fue con 4. Sin duda, una de las etapas más bonitas de nuestra trayectoria vital. Durante 4 años vivimos y trabajamos aquí, en Elche, dedicándonos a lo que durante mucho tiempo fue nuestra profesión, la geología aplicada a la obra civil. Se cae. Aunque tanto Ana como yo somos aragoneses, nada más terminar los estudios salimos de nuestra tierra y con los años fuimos recorriendo gran parte de la geografía española. Al principio volvíamos a casa casi todos los fines de semana, por lo que la añoranza apenas se notaba, pero con el tiempo estos viajes se fueron espaciando y la distancia comenzó a sentirse. Siempre tuve en la mente cuán diferente habría sido para tantos y tantos españoles que dejaron en los años 50, 60 y 70 su hogar para encontrar un sitio con más oportunidades para ellos y su familia. Ese sentimiento de añoranza tenía que ser por momentos enorme y a raíz de esta añoranza y del sentimiento de pertenencia a una tierra que les había visto marchar, empezaron a surgir en los lugares de acogida casas y centros regionales. Con el tiempo estas casas regionales, con su folclore, sus tradiciones, se fueron integrando en la idiosincrasia y en la manera de entender la vida de las localidades de acogida. Y a la vez, estas casas regionales, refugio emocional de estas personas, se fueron adaptando a la manera de ser y de expresar su forma de ver la vida del entorno que los acogió. El Centro Aragonés de Elche es un ejemplo vivo de ello. No solo está formado por aragoneses y descendientes de aragoneses que un día llegaron a estas tierras, sino que, para mi sorpresa, y aún hoy me sigue asombrando, hay numerosos integrantes que no tienen ningún vínculo familiar con Aragón, más allá de su amor por nuestro folclore. Digo que me sigue sorprendiendo, pues durante mucho tiempo, en Aragón la Jota, y en general el folclore propio, se veía como un ente arcaico en aras de desaparecer, que a los propios, salvo a la gente mayor, poco o nada interesaba. Afortunadamente, el buen hacer, los estudiosos del tema, y por qué no decirlo, esa tozudez tan propia nuestra, han conseguido que la Jota sea valorada como se merece, convirtiéndose en un símbolo de nuestro carácter y embajadora de nuestra tierra en el mundo. Hay una Jota del Pastor de Andorra, jotero ilustre, a quien a la guitarra tuve el honor de acompañar en varias ocasiones, que dice:
Quien presuma de valiente y no sepa qué es llorar, no ha oído la jota, no ha oído cantar la jota al otro lado del mar. Poco más se puede decir en 4 frases. Es el resumen del sentimiento de añoranza de la tierra dejada atrás, que sin ser conscientes, antes o después, nos envuelve a todos y a cada uno de los que, durante un periodo más o menos largo, hemos dejado nuestras raíces atrás. He de reconocer que, a diferencia de estos que salieron de Aragón en la época del desarrollismo, para nosotros, por suerte, la cosa fue mucho más sencilla. Hoy en día, gracias a las comunicaciones, nunca se pierde de todo el contacto. Teléfono, videollamadas, redes sociales y además cualquier fin de semana podíamos coger el coche y regresar a visitar familia y amigos. Aquí además nos encontramos con amistades de la infancia de mi mujer y sobre todo encontramos una segunda familia en el centro aragonés. Llevábamos prácticamente un año residiendo aquí y un domingo nos acercamos a ver dónde estaba la sede del centro aragonés. Era cierta la curiosidad por ver el ambiente que se respiraba, si habría grupo de jotas y por qué no decirlo. A ver si con un poco de suerte los fines de semana podía ver a mi querido Real Zaragoza rodeado de paisanos. Nos lo encontramos cerrado y el siguiente fin de semana, un viernes por la noche, volvimos a intentarlo. Lo del fútbol ya me quedó claro que no podía ser. Pero hablando con Tomás, me dijo que en un rato venían los del grupo a ensayar. Así fue. Poco a poco fueron llegando y en un momento dado salió Javi. Tomás le comentó que éramos aragoneses y sin casi saber ni cómo me vi con la guitarra en la mano acompañando al grupo en el ensayo. En poco más de un mes ya éramos asiduos del ensayo, todos los viernes por la tarde-noche, al ensayo primero y a la cena después. Mentiría si no reconociera que aún me acuerdo de vez en cuando del buen ambiente que había en el viejo local del centro aragonés y de las tapas que Mari nos ponía todos los días. Mi hijo Daniel, que entonces tendría 2 o 3 años, se pasaba la tarde correteando entre el bar y el salón, subiendo por las sillas y pasando por debajo de las mesas. Y en no pocas ocasiones quedándose dormido en 2 sillas, mientras nos echábamos unas risas en la sobremesa de la cena. Yo volví a reencontrarme con una de mis aficiones. Ana se hizo una experta en jotas, pues nunca había estado vinculada a este mundo. Y Daniel se acostumbró tanto a los cantos, las castañuelas y las guitarras, que en los viajes no llevaba a Pocoyo en su tele, sino grabaciones del programa de Aragón TV dándolo todo jota. Gracias a esto, aunque estábamos a 500 kilómetros de casa, Aragón siempre estuvo presente en nuestro día a día. Durante estos años participamos en innumerables actuaciones. Siempre me han impresionado las que se celebraban en el Gran Teatro. No solo por la belleza del lugar, que también, sino por el respeto y la expectación que los ilicitanos siempre han demostrado en este evento. Creo, sinceramente, que el esfuerzo constante de los integrantes del Centro Aragonés por participar en todos los eventos en los que eran requeridos, la colaboración con otras casas regionales con otras asociaciones como pobladores, en las que tan buenos momentos hemos pasado, han hecho que la ciudad de Elche sea impensable sin la presencia del Centro Aragonés. De este modo, pudimos participar en las ofrendas a la Mare de Déu y en la Roa. Madre mía, ¿cómo puede hacer tanto calor una noche de agosto? Bueno, esto me vino bien porque cuando entré a trabajar en la fundición ya estaba acostumbrado. Serenatas, disfraces, presentaciones, concentraciones de casas regionales en el exterior. Y en los últimos años, aunque nosotros no hemos podido disfrutar con ellos, también en la Semana Santa, con la incorporación de los tambores de mi Bajo Aragón, sonido inconfundible donde los haya y recuerdo imborrable de mi juventud. Mientras fui componente del grupo folclórico de Calanda, en numerosas ocasiones hicimos serenatas la víspera del Pilar y estuvimos tocando en la ofrenda que a escala de la de Zaragoza allí se hace. Posteriormente, en los años que viví en Zaragoza, pude disfrutar de las fiestas del Pilar y salí en varias ocasiones en la ofrenda de flores. Da igual donde estuviéramos, siempre en esa fecha volvíamos a Aragón. Sin embargo, los primeros pilares que pasé en Elche me generaron un sentimiento encontrado. Por un lado, había ganas de ir a Zaragoza, pero por otro, ganas de participar en la fiesta del Pilar que el Centro Aragonés organizaba aquí. No eché de menos en absoluto Zaragoza. Juegos tradicionales, torneos de fútbol, ensayos y finalmente la serenata a la Virgen y el festival fueron más que suficientes para demostrarme que aquí también se celebraban las fiestas del Pilar. ¿Y de qué manera? Ahora, sin embargo, y debido a mis obligaciones como alcalde,
celebramos el Día del Pilar de una manera más solemne, pues se trata, como todos ustedes saben, de la patrona de la Guardia Civil, y el puesto que la Benemérita tiene en la localidad en la que revivimos me pide siempre que los acompañe en estos actos. Retomando un poco nuestra etapa como integrantes del Centro Aragonés, del mismo modo que hoy me siento muy honrado de que los integrantes de la Junta se acordasen de mí para proponerme como pregonero de la Fiesta del Pilar 2025 en su 45 aniversario, en el año 2011 fui nombrado como abanderado del Centro Aragonés junto a Pilar Martínez Rodes como jodera mayor, a quien yo siempre llamaré cariñosamente mi reina. He de reconocer que, aunque ahora por motivos obvios no me queda más remedio, siempre me ha dado un poco de reparo el protocolo y los actos institucionales. Pero bueno, no me quedó otra y de la mejor manera que supe hice de representante de este centro. Hay un dicho que dice que para pasar a la posteridad hay que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Esto último lo he hecho varias veces. Lo de los hijos, pues también. De hecho, Izarbe, la pequeña, nació aquí. Y con tanta prisa que casi no llega a tocar el día del Festival del Pilar en el Gran Teatro. Y ahora que lo pienso, hablando de árboles y niños, quizá deberíamos mañana ir a ver cómo está la palmera que se plantó con su nombre. En cuanto a lo del libro, no creo que tenga la calidad ni la voluntad suficiente como para escribir uno. Pero a cambio, grabamos un disco. Que aunque sigo pensando que las guitarras se oyen poco, creo que como sustituto del libro podría servir. Por si esto fuera poco, y aunque por motivos evidentes ahora de vez en cuando me toca hablar en radio y en televisión, con el Centro Aragonés fuimos a concursar a la tele. Y por qué no decirlo, hicimos una actuación soberbia. Sin embargo, nos virlaron el primer premio de mala manera. Supongo que no les pareció muy adecuado que unos desconocidos de un pequeño centro aragonés en la otra punta de España ganaran a grupos de Aragón con tanta solera. Pero que nos quiten lo bailado, nunca mejor dicho. Bueno, y como la vida es esto que pasa mientras seguimos haciendo planes, una vez más, por razones laborales, nuestra etapa aquí concluyó. Al cabo de unos años, regresamos a Aragón. Y de la misma manera que aquellos que vinieron aquí se trajeron un poco de su tierra y la compartieron con los ilicitanos, en un viaje de ida y vuelta, nosotros nos trajimos un pedacito de Elche a Aragón. Y eso ya no hay quien nos lo quite. Y para finalizar, perdón. Para finalizar, me gustaría agradecer una vez más a la Junta por haber pensado en mí como pregonero 2025 en este 45 aniversario. Y, por supuesto, agradecer a todas aquellas personas que nos abrieron las puertas del Centro Aragonés entonces. A Javi Bea, a Pablo, a César, a Ismael, Mónica, Fernanda, Adrián, Miguel, Luisma, Raúl, Emilio, Naila, Alberto, Elena, Mari, el comando Benejúzar, Fran, María, Ana, Lasa, Pilar, a Vicente y a Pascu y, por supuesto, lo he dejado para el final porque sabía que me iba a emocionar, a Elvira. Un beso. Sin más, como pregonero 2025, os quiero invitar a todos, ilicitanos y aragoneses, a participar activamente en todas y cada una de las actividades que, por las fiestas del Pilar, este año el Centro Aragonés ha preparado. ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viva Elche! ¡Viva Aragón! ¡Viva! Javier Jarque, en nombre del Centro Aragonés, hará entrega de un recuerdo al pregonero 2025. Por favor, Ana, ¿nos acompañas en el escenario? También tenemos un regalo para ti.
Bueno, pues en representación un poco de Monroyo y por el vínculo que nos une, quiero hacer partícipe al Centro Aragonés de este obsequio, que es la Iglesia de la Asunción de Monroyo, que creo que en esta ciudad es muy Por favor, José Antonio Lázaro, suba al escenario un momento, por favor. Muchas gracias. Despedimos ahora con un gran aplauso al abanderado 2025, Álvaro Amorós Jiménez. Y a la Jotera Mayor 2025, Tamara García Moreno. Y hasta aquí el acto del pregón y proclamación de cargos del año 2025. Les dejo ahora con la parte de la celebración del 45 aniversario. Con todos ustedes, Mónica Jarque Timoner, vicepresidenta del Centro Aragonés. Buenas noches y muchas gracias a todos. Autoridades, pregonero, reina y damas de las fiestas de Elche, representantes de las diferentes asociaciones culturales y festeras de la ciudad, centros aragoneses del exterior, socios y público asistente, bienvenidos. Érase una vez, unos hombres y mujeres tuvieron que hacer sus maletas, cerrar sus casas, despedirse de familiares y amigos y dirigirse a otras partes de España en busca de un futuro mejor. Construyeron un nuevo hogar. Se enriquecieron con nuevas costumbres, vislumbraron diferentes paisajes, se deleitaron con exquisitos manjares y se ilusionaron con nuevos sueños. Así, a simple vista, pueden ustedes pensar que les estoy contando un cuento o haciendo spoiler de la novela El camino de Miguel Delibes. Pero, ¿y si les digo que estos hombres y mujeres eran aragoneses y la ciudad a la que llegaron fue Elche? Amanece en el valle de mis amores, de mis recuerdos, donde sus gentes viven bajo las cumbres del Pirineo. Siento al despertar el canto alegre de la mañana de sus mujeres. Veo al caminar el puente viejo donde las tardes se
viven bajo las cumbres del Pirineo. Siento al despertar el canto alegre de la mañana de sus mujeres. Veo al caminar el puente viejo donde las tardes se hacen quereres, donde el río es promesa y llanto, donde a sus orillas se oye un canto. Canto por volver y no marcharme nunca más de aquí. Tú eres para mí lo más hermoso y bello que viví. Dios de mi querer, cuando te veo por volver a ver ese amanecer del valle que un día me vio nacer. Tú eres de Aragón, Pirineo de hombres con honor. Siempre seré fiel y te llevaré en mi corazón. Donde el río es promesa y llanto, donde a sus orillas se oye un canto. Canto por volver y no marcharme nunca más de aquí. Tú eres para mí lo más hermoso y bello que viví. Dios de mi querer, cuando te veo por volver a ver ese amanecer del valle que un día me vio nacer. Tú eres de Aragón, Pirineo de hombres con honor. Siempre seré fiel y te llevaré en mi corazón. Como les hemos contado, muchos aragoneses tuvieron que dejar su tierra y llegaron a esta preciosa ciudad de Las Palmeras que les acogió con tanto amor, donde poder crear sus propias familias y hogares. Don Vicente Martín Enguita, primer presidente de esta asociación, hizo un exhaustivo trabajo para averiguar el nombre y apellidos de todos los aragoneses que en ese momento residían en Elche. Estos aragoneses, haciendo gala de su noble genética que tanto les caracteriza, quisieron juntarse con la generosa finalidad de crear lazos de hermandad y solidaridad en nuestra ciudad. La tan conocida cafetería El Boquerón de Plata fue testigo solemne de la primera reunión en la que se gestaron las fructíferas directrices para que esta asociación pudiera aflorar. El 25 de marzo de 1980, y gracias a 28 firmas, entre ellas las de Encarnación Traiz Peiró, Ramón Sebastián Pardos, Manuela Timoner Blasco y Amado Jarquemor, a los cuales les mandamos un enorme beso y abrazo, el Centro Aragonés de Elche quedó registrado como asociación cultural en nuestra ciudad con la intención de ofrecer un lugar de convivencia en el que poder acercarse a personas con características comunes, su amor por Aragón, la tierra donde nacieron y a la que tuvieron que abandonar. Cuando se juntaban, muchas de las historias de sus pueblos salían a relucir. Por un lado, para no olvidar su patria y evitar así el sentimiento de pérdida. Y por otro, para que sus hijos y nietos, algunos ya nacidos en Elche, conocieran Aragón, sus costumbres, sus comidas, sus calles, incluso sin haberlas pisado nunca. Eso sí, siempre con el mismo cariño y respeto con el que aprendían nuevas costumbres de Elche. Pero ese proceso de enseñanza por Aragón no se transmitía únicamente entre las cuatro paredes de la sede. Gracias al siempre trabajo y esfuerzo serio y responsable de estos primeros socios fundadores, la asociación fue creciendo con nuevos proyectos y nuevos socios, ya que las puertas siempre han estado abiertas y están,
Se propusieron hacer gala del bravío y elegante folclore aragonés, y es que la jota es siempre un valioso alimento para el alma. A los 5 años de su fundación, los críos empezaban a aprender sus primeros pasos de jota, gracias a don Fernando Ribón Bornau. Ilusionados, volvían a casa después de los ensayos para mostrar a sus padres lo aprendido, parte de la maravillosa tradición aragonesa. Don Antonio Picher cogió la presidencia, pero desgraciadamente poco tiempo después se marchó al lado de la Virgen del Pilar para recordarle que un grupo de personas trabajaba en Elche desinteresadamente para que ella, sus valores y su cultura tuvieran un huequecito en nuestra ciudad. En el año 1985, don Eulogio Aranzueque Romero, un madrileño emprendedor, dinámico y trabajador, cogió la presidencia del Centro Aragonés y, como si fuera un mismísimo aragonés, hizo uso de la rasmi aragonesa para levantar esta asociación, ya que no les vamos a negar que hubo que afrontar algunos problemas, pero gracias a su capitanía y a la ayuda de algunos socios y miembros de su junta directiva, el Centro Aragonés de Elche pronto volvía a brillar. Eulogio, gracias por tu tesón. En 1991, don Eugenio Torijano Gallego llegaría a ser presidente y durante sus 4 años las actividades en el Centro Aragonés no cesaron. Las charlas de nutrición y estrés, fíjense, que ya nos preocupaban en aquel entonces, las donaciones de sangre de la Cruz Roja, con los que seguimos colaborando en la actualidad, campeonato de tiro olímpico, partidos de fútbol, las partidas de guillote y las cenas. Ah, y las jotas, cómo no, pero solo el baile. Aún nos faltaba la rondalla y el canto. Si es que, ya lo decías tú, Eugenio, el grupo de jota era, sin lugar a dudas, un hermoso y prometedor futuro. Y ese futuro llegó. Pero no nos adelantemos. En 1994, don Ángel Martínez Roldán se convirtió en el presidente de la asociación durante 13 años. Desde el primer momento, Ángel apostó por la juventud y al año siguiente creó el cargo de vocal portavoz del grupo juvenil dentro de su junta directiva. Y poco tiempo después se compraron las 2 primeras bandurrias, que no son estas, para que por fin sonaran los primeros acordes de la jota por parte de nuestros joteros. ¿Se imaginan a unos alumnos bailando una jota en su festival de fin de curso del colegio? Les cuento. Don Pepe Navarro, maestro del Colegio Público Jorge Guillén de Elche, trajo unos cuantos de sus alumnos para que aprendieran a bailar una jota. De estos chavales, 13 se quedaron a posteriori en el grupo, seguramente por el buen ambiente que allí se vivía, además de por el amor a la jota que adquirieron durante su aprendizaje. El grupo de jota iba creciendo, y no solo en número, sino también en calidad. 2 años más tarde, la rondalla y canto ya estaban preparados para su debut. 22 de diciembre de 1999. El grupo de jota al completo, rondalla, canto y baile, llenos de nervios e ilusión, actuaba por primera vez delante del público, exigente y conocedor de la jota aragonesa. Y es que Amado Jarquemor y Manoli Timoner Blasco, socios fundadores y padres de Javier y Mónica Jarque Timoner, celebraban sus bodas de plata. ¡Qué momentazo! La inquietud de los allí presentes se transformó en gozo al poder ver aquel futuro que ya predecían algunos y que en ese momento se convirtió en presente. 27 de mayo de 2000, Fuentes de Ebro. Llegaba la gran prueba de fuego. El grupo de jota debutaría a escala nacional en la 22ª concentración de casas y centros aragoneses en el exterior, como grupo, momento que algunos llevaban toda la vida esperando. Pago cuéntalo y majones.
¿Me ayudáis, chicas? ¿Me ayudáis? En 2001, un nuevo reto se les presentaba a nuestros joteros: bailar en una zarzuela. Gigantes y cabezudos, pieza que no llevaban en su repertorio, pero que en tan solo una semana 6 bailadores se representaban junto a la coral de Crevillente en el teatro de dicha población. Nuestro grupo de Jota no se estanca, sino que por el contrario quiere más, quiere aprender más, quiere mostrar a su público más y se centra de lleno en la música y los bailes tradicionales. El 12 de octubre de 2003, nuestros bailadores representaron 3 piezas tradicionales: el tintán, la polca piqué y el cadril, gracias a las banduras y guitarras de nuestro centro. Sin embargo, pese a la inmensa alegría que producía el hecho de haber cumplido otro reto más, se planteaban otro. Querían que en nuestra ciudad de Las Palmeras se escucharan instrumentos tradicionales aragoneses como la gaita, la dulzaina, el tambor y el guitarrico, propios de la cultura popular aragonesa. Por lo tanto, tocaba tiempo de investigación, estudio y esfuerzo, hasta que en el año 2007, en la 29ª concentración de Sallén de Gállego, nuestro grupo de Jota ponía en valor la música popular aragonesa, sus instrumentos y sus bailes. En este caso, un paloteado. Ese mismo año hay cambio de presidente. Don Javier Jarque Timoner toma el mando de la asociación hasta la actualidad. Muchas de las ideas que en ese momento le rondaban por la mente son hoy una realidad. Pero es que ya conocen todos el trabajo y esfuerzo que pone para que Aragón tenga cabida en Elche. No sé realmente si quiero saber qué idea nueva le rondará por la mente en estos momentos. Para formar su junta directiva, Javier decidió contar con la experiencia de algunos veteranos y el anhelo de otros nuevos con el objetivo de engrandecer la asociación sin perder de vista la esencia del origen del centro aragonés. Un lugar de convivencia donde encontrarse con gente de intereses comunes, el amor a Aragón, sus costumbres y tradiciones. Es cierto que el año anterior él, junto a 4 personas del grupo de Jota, actuaron en la mismísima Plaza del Pilar el 13 de octubre, gracias a la invitación de la familia Castillo Checa, integrantes en ese momento del grupo de Jotas del Rollo del Raval. Pero el mismo año en el que se estrena como presidente, viajó a Zaragoza con algunos componentes del grupo de Jota para compartir escenario de nuevo el 13 de octubre ante la atenta mirada de la Basílica del Pilar. ¿Quién lo iba a decir? ¿Cuánto hemos crecido de bailar con cintas de caseta hasta llegar a la Plaza del Pilar con todo lo recorrido y aprendido? Ahora que hemos mencionado a la familia Castillo Checa, les explicaremos que la relación con ellos viene de lejos. Hace años, cuando bailábamos con música enlatada, el centro traía un grupo de Jota para que todos los ilicitanos pudiéramos disfrutar de una misa aragonesa y actuación de jotas durante el Día del Pilar. De hecho, justo en el primer año de constitución de nuestro centro aragonés, nuestro presidente fundador, don Vicente Martín Enguita, conoció al presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Pilar de Benejúzar, don Matías Bernabé García. Ambos presidentes propusieron contratar un grupo de Jota aragonés compartiendo gastos, de tal forma que el 11 de octubre actuaban en Benejúzar y el 12 en Elche. Durante muchos más años, esta colaboración se repitió. Incluso nuestro pequeño, entonces, grupo de Jota actuó en 2 ocasiones en la vecina localidad de La Vega Baja, en 1994 y 1997, y como grupo completo en 2013 y 2014. Pero volvamos a nuestros amigos Castillo Checa, quienes en abril de 1997 nos abrieron las puertas de su casa con una generosidad totalmente desinteresada para que Javier y Mónica aprendieran diferentes bailes, cantos, partituras, indumentaria. Y no se piensen que esto se quedó ahí. Al año siguiente ya empezaron a acompañarnos en las concentraciones y hasta estos días que aquí están con nosotros. Además, el 17 y 18 de septiembre de 2005, el Centro Aragonés de Elche celebró el 25 aniversario de la asociación con un intercambio cultural entre ambas asociaciones, que culminó con un fantástico festival de Jota donde integrantes de los 2 grupos actuaron mezclados. 2008, viaje obligatorio a la capital aragonesa, ya que ese año se celebraba la Expo de Zaragoza y nosotros, como Centro Aragonés, no podíamos perdernos la oportunidad de vivir ese evento. Además, 2 bailadores, un componente de rondalla y una cantadora de nuestro grupo tuvieron la oportunidad única de actuar en uno de los escenarios de la Expo junto a miembros de grupos de Jota de otros centros aragoneses de España. Qué casualidad tan singular y maravillosa nos ofreció el Gobierno de Aragón.
Nuestros chicos jamás lo olvidarán. Ecos de la Jota en el Palmeral es el título del CD que el grupo de canto y rondalla publicó con mucho entusiasmo gracias a la dirección de Adrián Fierro Casal en el año 2012 con una gran variedad de piezas. 5 años más tarde, en 2019, el Centro Aragonés empieza a dar visibilidad al cartel anunciador de las Fiestas del Pilar, que pasaría a ser la portada de nuestra revista. Anteriormente a ese año ya se publicaba la revista de nuestra asociación. De hecho, fue en el año 1990 cuando nuestra revista ve la luz por primera vez, al principio en blanco y negro. Pero 7 años más tarde, el color la llena de vida. Gracias a todos los que hasta el día de hoy habéis colaborado tanto para la revista como en los carteles de este año. Si yo les digo 9 de octubre, muchos de ustedes me contestarán, juegos tradicionales. Todo empezó en 2005, cuando 3 de nuestros chicos se clasificaron en el Campeonato de Lanzamiento de Albarca, celebrado en la 27ª concentración de moras de Rubielos, población de Teruel. Este hecho nos animó
previa investigación minuciosa, a celebrar una jornada de juegos tradicionales aragoneses como parte de nuestras actividades anuales en honor a la Virgen del Pilar, cuya finalidad es preservar la cultura aragonesa en nuestra ciudad y hacerla llegar a todos los ilicitanos. Por cierto, no se piensen ustedes que nuestros chicos no volvieron a cosechar éxitos en las concentraciones. En el tiro de soga quedaron primeros en Teruel y segundos en Borja y en Binéfar. Los juegos tradicionales nos unieron con la Asociación Artístico-Histórica Pobladores de Elche. En 2009, don Fernando Macía López, presidente de aquel entonces, disfrutaba del lanzamiento de Albarca y un año más tarde los socios de Pobladores venían a nuestra sede a participar en los juegos tradicionales. Lanzamiento de Albarca, aros, tiro de soga y desde hace 3 años la rana, gracias a 2 de nuestros socios, Antonio y John, que crearon los materiales. Y fue en ese momento en el que empezaron esos fantásticos días de convivencia entre ambas asociaciones. Pobladores, os esperamos el 9 de octubre para celebrar 15 años juntos de convivencia y los que vendrán. Y fue en ese momento, y en el caso de la Asociación Belenistas de Elche, nuestra colaboración empezó en el año 2014, cuando nuestra rondalla y canto del grupo de Jota amenizó el pregón de inicio de sus fiestas en el Gran Teatro de Elche. El año pasado, nuestros joteros también participaron en su pregón con una muestra más que diversa de villancicos. No podemos ni queremos olvidar el último villancico que cerró el acto, Los peces en el río, ya que la Junta Directiva de Belenistas subió al escenario a cantarlo con nosotros. ¡Qué buen momento compartido! Y eso es lo que nos gusta a nosotros, compartir momentos con amigos. Pero aún hay más. En 2015, el presidente de Belenistas, don Víctor Sánchez Tormo, al que desde aquí mandamos un fortísimo beso y abrazo al cielo, fue nuestro pregonero. Menudo pregón. Y en la ofrenda de flores del 14 de agosto procesionó junto a su hija vestidos de joteros. El año siguiente repitió en la ofrenda de flores, pero con su mujer. Y además se vino a la concentración en Benabarre, igual que el presidente actual, don Francisco Guilabert Jaén, hizo el pasado 14 y 15 de junio en Calatayud con su mujer. Cada 28 de diciembre, a las 3 menos cuarto, nos vemos todos detrás del ayuntamiento, preparados para recibir a Cantó y acompañarlo a las Puertas Coloradas para traer a la Virgen a su casa, la Basílica de Santa María. Y es que nuestra participación con la Sociedad Venida de la Virgen cuenta ya con más de 30 años, actuaciones de Jota en el Huerto, romería, procesión y desde el año 2019 la recepción que le hace nuestro grupo de tambores y bombos a nuestra Virgen de la Asunción en su trayecto a Santa María, dándole la bienvenida a su ciudad, nuestra ciudad. Todo un honor. Además, esta asociación tuvo el enorme detalle, por un lado, de honrar a nuestro presidente Javier Jarque Timoner como abanderado 2015 de esta asociación en la procesión del 29 de diciembre de 2016. Y por otro, de permitir encender la traca de la procesión de la Virgen a nuestra jotera mayor 2022, Sandra Villalobos Sánchez. Por último, les diremos que la presidenta actual de dicha sociedad, doña Finamari Román Torres, y su marido también nos acompañaron a la concentración de Calatayud celebrada el 14 y 15 de junio. Y el 14 de agosto de este mismo año ofreció su ramo de flores a nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, como una jotera más de nuestro centro aragonés. Miren hacia su derecha. Uno de los valores esenciales de nuestra asociación consiste en trabajar también por Elche y participar en todas aquellas festividades que tenemos en nuestra ciudad. Desde 2007 participamos todos los 14 de agosto en la ofrenda de flores a la Virgen de la Asunción y actuamos en la posterior serenata ante la atenta mirada de la Basílica de Santa María. Desde 2012 colaboramos con las fiestas de San Agatángelo y desde 2013 formamos parte ininterrumpidamente de la tradicional procesión de las Palmas del Domingo de Ramos, algo que tanto nos identifica a los ilicitanos. También intervenimos en la procesión del Corpus Christi, en las fiestas de San Pascual, en las de la Iglesia de los Desamparados y en el año 2017, por un lado, cantamos la misa a la Virgen de la Asunción en el mes de mayo con motivo del mes de María, como seguimos haciendo hasta ahora. Y por el otro, el Centro Aragonés de Elche fue portaestandarte del Santo Sepulcro,
paso penitencial en el que hemos sido invitados en varias ocasiones. En 2023 también fuimos portaestandarte de la Cofradía de la Negación de San Pedro e invitaron a nuestro presidente en el paso de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía, María Santísima de la Amargura y Santa María Magdalena, como también le invitó como portaestandarte de la Cofradía María Santísima de la Palma 10 años antes. En 2023, nuestros amigos de la Peña El Canariet quisieron conocernos e invitaron a las mujeres de nuestra Junta Directiva el día en que sus mujeres encendían la mascleta a las 2 de la tarde durante nuestras fiestas patronales. ¡Qué consideración hacia nosotros! Al año siguiente, nuestros cargos presenciaron la mascleta junto a las reinas y damas de nuestra ciudad. Jamás olvidaremos una participación muy especial que llevamos haciendo desde el año 2012, la cabalgata de los Reyes Magos de nuestra ciudad. La alcaldesa de ese año, doña Mercedes Alonso, nos solicitaba participar a varias asociaciones, entre ellas la nuestra, para hacer más especial y sorprendente uno de los días más mágicos en la vida de las personas. Ver esas caras de ilusión en los niños, y no tan niños, de nuestra ciudad, ofrecer nuestros presentes al Niño Jesús que nos espera entre los brazos de su madre en Traspalacio y quemar les haches para mostrar el camino a nuestra ciudad, a los Reyes Magos, es algo que marcará nuestras vidas para siempre. Además, en el año 2013, 3 de los nuestros representaron la Sagrada Familia. Otra de las actividades promovidas por el Ayuntamiento de Elche en la que nos encanta participar es el Carnaval. Y es que cualquier excusa es buena para juntarnos en nuestra sede y disfrutar creando desde unas jotas, un nuevo toque de tambor y bombo o un disfraz grupal. Varios han sido los disfraces con los que hemos llenado las calles de nuestra ciudad. El primero con el que participamos como grupo fue el gusano de 50 metros. Sí, 50 metros. Imagínense ustedes 50 personas en un mismo trozo de tela bailando al son de las canciones que la banda de música interpretaba. Nos lo pasamos estupendamente y además ganamos el primer premio en categoría de grupo. Esto nos animó a seguir participando y otros disfraces han sido el de galletas Marina la Fontanera, de 101 dálmatas, de baraja de cartas, de coches de choque, etc. Les confesaremos un secretillo. Siempre pensamos el disfraz con tiempo, de verdad, créannos, pero al final nos pilla el toro. Emilio, en sentido figurado, ¿vale? Pero tranquilos, que para el próximo año ya lo tenemos hecho. Recuerden, apareció la lluvia y se canceló el carnaval. Tú, estandarte del Centro Aragonés de Elche, que en múltiples ocasiones nos marcas el buen camino a seguir todos juntos, que nos identificas ante los ojos de cualquier persona que estamos aquí, Aragón en Elche y Elche en Aragón. Tú, que nos aunas en un mismo sentimiento, totalmente altruista, de familia, compañerismo, respeto y solidaridad, tan faltos estos días. Tú, que llevas el escudo de nuestro queridísimo Aragón allá por donde vamos y que te elevamos hasta la altura de las palmeras para que nuestra Dama de Elche, que está en tu punto más elevado, pueda rozar el cielo. Tú, que cada año viajas a nuestro Aragón, que llevas 36 banderines que te hacen ser testigo de que Elche ha estado en 35 concentraciones de casas y centros aragoneses en el exterior. Y es que, desde el año 1989, el Centro Aragonés de Elche ha asistido a todas las concentraciones que la Federación de Comunidades Aragonesas en el Exterior ha preparado con mucho mimo. Ya saben, un fin de semana entrañable donde todos los centros aragoneses en el exterior se reúnen en una población de Teruel, Huesca o Zaragoza con el fin de recordar nuestras raíces, preservar la cultura aragonesa y profundizar en relaciones. Pedro Muela Soriano, presidente, no te olvidamos. El 3 y 4 de junio de 1989, un autobús salía de tierras ilicitanas hacia Monzón, Huesca, para vivir esta experiencia que nos llenó de ilusión y fuerza. Sin embargo, tuvimos que esperar al cambio de siglo, año 2000, para que el nombre de Elche sonara bien alto. Y no me refiero al toque de bocinas que sigue cuando las autoridades nombran al Centro Aragonés de Elche en la plaza de cada pueblo, que también, ¿verdad, Lázaro? Nos referimos a que nuestro grupo de Jota actuó por primera vez en estos escenarios. Les hemos dicho 36 banderines y 35 concentraciones. ¿Y el que falta? Les cuento.
El Centro Aragonés de Mallorca tuvo la grandiosa generosidad de regalarnos un banderín muy especial el año pasado en Alcañiz, provincia de Teruel. Un banderín que lleva a la Virgen del Pilar, que protege nuestro estandarte, que significa no solo la amistad de ambos centros aragoneses, sino también la colaboración que se inició en la 29ª concentración de Sallent de Gállego en el año 2007 y que mantenemos estrechamente desde entonces. Gracias, Centro Aragonés de Mallorca, por este banderín tan significativo, pero es lo que tiene la familia, que te cuida, que te ayuda, que te quiere. El sentimiento de hermandad y generosidad que se respira en las concentraciones es inexplicable. Supongo que por eso, pese a las dificultades que nos supone ir, no hemos dejado de asistir y participar activamente en todas las actividades que se realizan. Recepción y entrega de banderines, homenaje a personalidades de Aragón, actuación de jota, ronda, misa, comida de hermandad, los tan importantes para nosotros juegos tradicionales. Aunque este último año los hemos echado en falta. Por favor, Junta Directiva de la Federación, no dejéis que se pierdan. Es parte de la cultura tradicional aragonesa. Además, desde hace 2 años, los bailadores de nuestro grupo se echan una jota junto a bailadores de otros centros aragoneses en la plaza de cada población. 90 parejas bailando todos juntos. ¡Qué idea tan brillante! Víctor, y que siga. ¿Encuentran a los nuestros? Solo tienen que buscar nuestro uniforme, camiseta amarilla y pantalón blanco, o como nosotros llamamos, uniforme de huevo frito. Gracias, Federación de Casas y Centros Aragoneses del Exterior, por todo vuestro esfuerzo y trabajo para que estas concentraciones sigan adelante. Tiene la jota que une alma y corazones, hace amigos y crea amores. Ya les hemos hablado de la cantidad de amigos que hemos hecho con otros centros aragoneses durante las concentraciones, pero aún hay más. Allá, por el año 2002, este centro aragonés no había preparado ningún acto para festejar la festividad de San Jorge. Sin embargo, nuestros vecinos de la Casa de Aragón en Albacete tenían prevista una misa para aquel 23 de abril. 9 componentes del grupo de Jota pensaron: vamos, nos presentamos y los vemos. Fue fantástico conocerlos y pasar ese día con ellos. Parecía, Jesús, que estábamos en casa. Jesús, su presidente, fue un auténtico gran anfitrión que se convirtió en amigo y parte de nuestra familia. En 2019 y 2024 volvimos a Albacete, pero en estas 2 ocasiones para actuar en sus celebraciones de las fiestas del Pilar. Jesús, qué bueno es volver siempre a vuestra casa, que como ya hemos dicho, es también un poco nuestra. Después de esta espectacular vivencia, nuestros chicos se lanzaron a conocer otros centros aragoneses. En 2006 se fueron a Alcalá de Henares y conocieron a varios integrantes del grupo de Jota. También se marcharon a Reus y a Tarragona, donde compartieron buenos momentos con joteros de dichos centros. Al año siguiente fueron invitados a Castellón para participar en la procesión de las fiestas de la Magdalena, bailando y cantando unas jotas. Posteriormente, con todos ellos, hemos compartido escenarios y muchas más experiencias. Y es que los centros aragoneses pasan a ser un refugio donde encontrar un pedacito de ti, un pedacito de tu alma aragonesa cuando te marchas de tu casa. ¿Verdad, Miguel? El nuestro ha sido anfitrión y casa de muchos aragoneses que han venido a vivir a Elche por diversas razones. Y también los otros lo han sido para nosotros. Señoras y señores, hemos celebrado otros aniversarios del Centro Aragonés de Elche. En 2010 cumplimos 30 años y preparamos una gala de indumentaria en el Gran Teatro de Elche, con más de 70 combinaciones de vestuario diferente y 30 piezas musicales, donde también intervinieron el violín, la gaita y el acordeón como parte de la rondalla. En 2015 cumplimos 35 años y lo celebramos con un gran festival de jota donde compañeros de otros centros aragoneses, muchos de ellos hoy aquí presentes, compartieron escenario con nosotros. 10 de mayo de 2020, 40 años. Muchas actividades estaban preparadas para ese día acompañadas de familiares y amigos, pero desgraciadamente el COVID nos hizo bajar la persiana de nuestro queridísimo centro aragonés.
Dejamos de juntarnos, de vernos las caras, de echarnos unas pícaras sonrisas y de, como cariñosamente algunos decimos, jotear. Ese mismo año, don Ángel Bonavía Albeza nos permitió hacer nuestra misa aragonesa, con mascarilla, duro pero apasionante por volver. Después, todos a casa, hasta el 23 de mayo de 2021, que retomamos por fin los ensayos. Y el 12 de octubre de ese mismo año celebramos el tradicional Festival de Jotas en el Gran Teatro, evidentemente con todas las medidas exhaustivas, medidas de seguridad, distancia y mascarillas. Hoy, todos aquí presentes nos juntamos para celebrar 45 años llenos de vivencias y experiencias que nos han hecho crecer de una manera mucho mejor de la que jamás hubiésemos pensado. Nuestros retos se han hecho realidad e incluso han superado con creces todas nuestras expectativas. Gracias, gracias a todos los que habéis formado parte de nuestra historia, de nuestra vida. Ya está la ronda en la calle. Nuestro grupo de jotas iniciaba en este arte allá por el año 2003 en el pueblo de Utebo, al margen derecho del río Ebro. La ilusión de nuestros chicos se equiparaba con los nervios y a la vez la elevada responsabilidad que ejercía tal situación. Maravilloso, grandioso, espectacular. Y no era para menos. Seguro que tener a la Virgen del Pilar tan cerca nos dio seguridad y confianza, además de las muchas horas de ensayo. Meses más tarde, doña Marisa Tenyado, miembro de la Junta Directiva del presidente anterior, propuso en una reunión de Junta cortejar con el máximo respeto y cariño a nuestras dos vírgenes, la Virgen del Pilar y la Virgen de la Asunción, la noche del 11 de octubre. La idea nos pareció brillante y desde el año siguiente nuestro grupo de Jota deleita los oídos de todos los ilicitanos que nos acompañan hasta la Basílica de Santa María. ¡Qué emoción escuchar el volteo de campanas cuando estamos llegando! Presiento que es el corazón de ambas que late al mismo ritmo que el nuestro. Y al llegar, allí las vemos, en su sitio, en el altar mayor, una junto a la otra. Gracias, arcipreste, por abrirnos siempre las puertas, permitirnos la entrada y así poder ofrecer nuestra ronda a nuestras dos vírgenes. Una ronda muy especial fue la que realizamos en febrero de 2011, con la Casa de Aragón de Alcalá de Henares, en la bella localidad de Albarracín, provincia de Teruel. Ni el frío nos paró de aquel emotivo recuerdo que llevaremos siempre en el corazón. Y de ello, Juanjo, tú eres culpable. Gracias, amigo. Año 2013, Huesca, comarca del Alto Gállego. El espectacular municipio de Biescas nos ofreció de nuevo la oportunidad de llevar a cabo la ronda en el encuentro de casas y centros aragoneses del exterior. Vimos muchas caras conocidas, y es que amigos de otros centros aragoneses querían acompañarnos con sus cantos y sus guitarras. Miguel Atento, 3 de noviembre de 2018. No sabemos cómo se inició todo, que si vamos nosotros a Monroyo, o por qué no venís a Monroyo, pero lo que sí sabemos es que ahí estuvimos, en Monroyo, haciendo una ronda junto a nuestro pregonero de este año, su familia y sus vecinos. Subimos por esta cuesta, bajamos por aquí, aquí mismo nos echamos un baile. Y lo que iba a ser una ronda de pasar por 4 calles acabó convirtiéndose en cientos de subidas y bajadas por aquellas cuestas. ¡Ay, madre, nuestros gemelos! Algunos hasta se dejaron el corazón, ¿verdad, Pascual? Pero qué vivencia tan impresionante. Y ahora que les tenemos aquí, señor pregonero, don Miguel Gascón López, y señor presidente de la Diputación de Teruel, don Joaquín Juste Sanz, que también hemos rondado en Lidón, su pueblo, que digo yo, que cuando repetimos con una ronda. Y es que no... Vale, le tomo la palabra, ¿eh? Y es que no sé qué tendrán las rondas, que siempre surge algo así como, ¡hey! ¿Nos bailamos una ronda, una jota o qué? Y la respuesta es siempre un sí. Así es que, aprovechando yo este momento, Javi, ¿nos echamos una ronda? Dale.
No hemos acabado. Bueno, a ver si puedo seguir. Entre los reconocimientos públicos que se han otorgado al Centro Aragonés de Elche, destacamos 3. En 1999, el excelentísimo Ayuntamiento de Elche nos hizo entrega de la Medalla de Plata del Bimilenario. En 2007, recibimos la concesión Dátil d'Or por parte de la Asociación de Informadores de nuestra ciudad de Elche. Y hace 2 años, en noviembre de 2023, nuestro presidente Javier Jarque Timoner era galardonado con el Premio Quijote de la Jota por la Casa de Aragón de Alcalá de Henares, por su defensa a la Jota, que es bien de interés cultural y material de Aragón, y deseamos que pronto la UNESCO la reconozca Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Pero lo que más nos reconforta y hace felices es siempre su presencia y sus aplausos, que nos hacen sentir que algo bueno estamos haciendo por Elche y Aragón, nuestros 2 mundos. Llegados a este punto, queremos agradecer también la colaboración que nos brindan las autoridades. Es de agradecer que el Ayuntamiento de nuestra ciudad siempre nos preste los espacios públicos para la realización de todos nuestros actos durante los 45 años que llevamos de vida. Nos apoye y nos ayude en cualquier idea o problema que nos surja. Y prometemos seguir. Inma, cuidado. Y también desde Aragón hemos contado con esta ayuda. Pero antes, queremos enviar un emotivo recuerdo a don Agustín Azaña Lorenzo. Nos gustaría destacar los encuentros de jóvenes que la DGA organizó en 2002 y 2017, y de los cuales hemos aprendido mucho en nuestro centro. Y también el 3er Encuentro Mundial de Centros Aragoneses del Exterior en 2003. Gobierno de Aragón, gracias por darle a nuestra juventud estrategias y llenarlos de energía positiva para poner en práctica en nuestro centro aragonés. Porque, ¿qué sería un centro aragonés sin su juventud? Ahora sí, pedimos la presencia en el escenario de doña Inma Mora, concejala de Festejos y Sanidad, don Joaquín Juste Sanz, presidente de la Diputación de Teruel, y don Javier Jarque Timoner, presidente del Centro Aragonés de Elche. Bueno, muy buenas tardes a todos. Señor presidente de la Diputación Provincial de Teruel, muy buenas tardes. Presidente de la Federación de Comunidades Aragonesas en el Exterior, muy buenas tardes. Señor presidente del Centro Aragonés de Elche, querido amigo Javier Jarque, buenas tardes. Pregonero y alcalde de la localidad de Monroyo, compañera concejal de Cultura y Turismo, Irene, compañeros de corporación, presidentes de las diferentes casas aragonesas, familiares, amigos, reinas y damas de las fiestas de Elche, al fin y al cabo, familia festera, que hoy os habéis reunido aquí en este maravilloso escenario del Centro de Congresos para celebrar el 45 aniversario de nuestro Centro Aragonés de Elche. Yo creo que hay mucho más, no hay más que añadir a esta maravillosa tarde, porque bien ha quedado reflejado en esta tarde, pues todo lo que sois en nuestro municipio. Como habéis podido comprobar, y así lo comentaba el señor presidente de la Diputación Provincial, yo creo que ningún ilicitano concibe ningún evento festero en el que el Centro Aragonés de Elche forma parte. Su música, su folclore, las jotas, los tambores, yo creo que son parte intrínseca de nosotros, los ilicitanos, de manera que, Javier, te agradecemos a ti y a toda tu Junta Directiva que seáis esa parte esencial de nuestro municipio y que día tras día sigáis trabajando por y para por nuestro municipio. Vivimos 45 años de intenso trabajo, de intenso tesón, y que bien ha comentado Mónica, de manera altruista realizáis diferentes actividades, eventos, tardes como por ejemplo la que hemos podido vivir hoy, y gracias pues todo ello al amor que sentís por nuestro municipio y evidentemente por la cultura y la tradición aragonesa. Javi, que sigamos caminando juntos, que sigamos construyendo puentes juntos y evidentemente siempre bajo la intensa mirada de la Virgen del Pilar,
cubiertos también por el manto de nuestra patrona, la Virgen de la Asunción. Y yo no me extiendo mucho más, señoras y señores, muchísimas gracias a todos los aragoneses de corazón que hoy han querido vivir junto a todos nosotros este maravilloso aniversario, y esperemos que este sea uno de muchísimos aniversarios más. Javier y Antonio, muchísimas gracias, porque siempre estáis al pie del cañón acompañando al Centro Aragonés para que todo pueda ser seguido por los diferentes ciudadanos. Señores, que sigan disfrutando de la tarde y, como bien ha dicho nuestro señor alcalde, que viva Aragón, que viva Elche, que viva la Virgen del Pilar y que viva nuestra patrona, la Virgen de la Asunción. Bueno, pues buenas tardes, concejal de festejos, resto de concejales del Ayuntamiento, presidente de la Federación, presidente de la Casa de Aragón aquí en Elche. La verdad es que trabajáis también algún día, ¿no? Oye, es que he visto tantos actos y tantas fiestas y tantas cosas, digo, estoy pensando en venirme a Elche, porque igual en Teruel, no sé. Bueno, he comprobado otra cosa, que conocéis perfectamente Teruel. No sé si habéis ido a tantos pueblos como yo, pero casi, con lo cual, la verdad que una de las cosas importantes y una ventaja que tienen estos cargos, yo siempre digo, que te permiten vivir de primera mano pues tradiciones, festejos. Yo cuando recorro la provincia de Teruel, sobre todo, que es lo que me toca, tiene 236 municipios, pues bueno, disfrutas de primera mano esas tradiciones, esas cosas propias, eso que nos diferencia del de al lado, ¿no? Que nos hace especiales y nos hace únicos. Bueno, pues hoy me siento con la misma ilusión, me siento reconfortado porque en el Centro Aragonés, hoy aquí, he podido igual disfrutar junto con vosotros, bueno, de todos estos actos, entenderlos, comprenderlos y saber también, bueno, el trabajo que lleva detrás, porque no solo esos tambores y esos bombos que hemos visto en todo el recorrido, que llevan un poco el sello de Joaquín Pina, y esa ilusión, ese congoja que entra en el corazón cuando los vemos en el Bajo Aragón. Bueno, pues esa emoción la ha transmitido también a vosotros, y yo en este recorrido he sentido como si estuviera de verdad en el Bajo Aragón, la verdad. Y bueno, y todas las actividades que hacéis, quiero felicitar y dar las gracias pues desde los primeros que empezaron en 1980, los que habéis continuado, y animaros a seguir haciendo pues un pequeño, una isla de Aragón aquí en Elche, manteniendo la jota, manteniendo las tradiciones, manteniendo nuestra cultura. Animaros a eso, agradeceros todo lo que habéis hecho todo este tiempo e invitaros también a venir a Teruel, como no. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, como se solía decir, pues que vengáis a Teruel, que conozcáis nuestras comarcas y nuestros pueblos, aquellos que no hayáis visitado, que ya he visto que son pocos. Montalbán, he visto un gran cantante de Montalbán, un gran jotero, que lo veo muchas veces por Teruel, me ha sorprendido verlo también aquí. Pero bueno, y también disfrutar de los productos agroalimentarios que tenemos excelentes en nuestra tierra, como es el aceite del Bajo Aragón o el melocotón de Calanda, que bien conoce Miguel, ahí en su zona, en la zona del Bajo Aragón, o el ternasco, o el jamón, etcétera. Bueno, pues que paséis por Teruel, que disfrutéis de nuestra tierra, de nuestros productos, que os recibiremos con los brazos abiertos. Recojo el guante ese de volver al Lidón, porque, bueno, felicitar también al pregonero. Con el pregonero, aparte de que él es alcalde y yo soy presidente de la Diputación, nos une una amistad desde siempre, porque los dos procedemos del mismo pueblo, de Lidón. Por lo tanto, pues bueno, a veces lo conocéis igual que yo, la buena persona que es, sobre todo buena gente, buena persona, y entregado a todas las causas en las que se mete. La verdad es que se entrega a tope y, bueno, ahí está, recuperando Monroyo y consiguiendo que sea un lugar mejor para vivir. No me enrollo más, de verdad. Gracias, muchas gracias por invitarme y tenéis las puertas abiertas. Buenas tardes a todos. Yo voy a ser más breve. En primer lugar, saludar obviamente a Inma Mora
Irene Ruiz, resto de Corporación Municipal, Joaquín, presidente de la Diputación de Teruel. Ya no me queda casi voz, pero y aún tenemos que cantar la misa mañana. Pero bueno, la cantaremos. La cantaremos. El resto de autoridades, como decía, quería también saludar, en primer lugar, antes de continuar con el protocolo, a todas las casas de Aragón. No voy a nombraros porque se han nombrado ya muchas veces. A todas las casas de Aragón y a todos los amigos de las 3 provincias de Aragón que habéis venido a pasar este fin de semana con nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin vosotros? O sea, esos comentarios que iba leyendo Mónica, ¿de dónde venimos? Pues venimos de hace 25 años que éramos todos, en fin, lo que éramos. Y a día de hoy somos iguales, pero 25 años más mayores. Y somos presidentes de casas, hemos sido el relevo generacional de las casas de Aragón de hace 25 años. Y os agradezco mucho que hayáis venido con vuestros hijos, que todavía nos gusta más, porque eso significa muy probablemente, no sé si yo todos o no, pero muy probablemente que ese relevo generacional se va a volver a producir, que si Dios quiere y no pasa nada, tenéis Casa de Aragón en Elche para aburrir. Entonces, quería daros las gracias de verdad por estar aquí. Quería daros las gracias también a todos los representantes de las distintas entidades festeras y culturales de la ciudad. Para mí es un placer, como siempre, que estéis presentes en todos nuestros actos, porque, de verdad, desde aquí arriba se embellece mucho uno la vista cuando mira hacia abajo y ve a tantas personas conocidas con las que se ha compartido tanto momento bonito. Y el día de hoy, si miro un poquito más adelante y miro un poquito más hacia detrás, veo todo lo que es el Centro Aragonés de Elche en su doble cualidad de Aragón y de Elche. Estáis todos aquí. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí. También quiero agradecer a María José, porque te tenemos exprimida, entonces hay que agradecértelo. Son muchos años con nosotros. María José, como me dicen muchas veces, es nuestra voz del pilar, nuestra voz del pregón, es nuestra voz. Es la primera persona que pone en valor lo que vamos a representar en un escenario. Y créanme que es muy importante cuando la gente cuenta lo que se pone en valor para que luego los demás intentemos estar al nivel de lo que ella dice que hacemos o cuenta que hacemos. Agradecerles también y darle la enhorabuena a los cargos de este año. Mirad aquí abajo. Esto es un no parar, Todos los fines de semana hay fiesta en Elche. Pero cosa de ellos, de toda esta gente que está aquí, que no paran de hacer fiesta todos los años. Os vais a divertir mucho porque Elche, culturalmente hablando y socialmente hablando y festivamente hablando, es muy bonito y muy divertido y muy interesante. Disfrutadlo. Y ya para terminar, simplemente darle la importancia que creo que se le debe dar a 45 años de vida. Porque, como todos bien sabéis, no es fácil siempre poder articular un grupo de jota, articular luego un grupo de tambores, poder representar con dignidad una cultura aragonesa que has mamado desde la cuna. Y al final, con la ayuda de las personas que han pasado por Elche, hemos ido creciendo. Aragón y Teruel, en concreto, no terminan en Manzanero. Terminan en Elche, por lo menos. Por lo menos en Elche, porque quiero que sepáis ambos que la labor que desarrollamos, porque sabéis que salimos fuera a actuar en muchas ocasiones. Claro, la gente ve cachirulos y ve castañuelos y solamente piensa jotas aragonesas. Pero que no se les olvide nunca a ninguno de ustedes, jamás, que somos ilicitanos, que defendemos Elche por cada rincón de España por el que pasamos. Y créanme que son muchos rincones de España por los que pasamos representando a Aragón y a Elche. Nada más. Agradecerle enormemente el esfuerzo a la Junta Directiva por el fin de semana de hoy, por las fiestas del Pilar de este año, por su organización, al grupo de Jota y al grupo de tambores, por lo que me tienen que aguantar. Porque al final son personas que, como bien dice Joaquín, que sí que trabajamos, de verdad, trabajamos, aunque no lo parezca. Es de agradecer. Me callo, estamos a punto de concluir. De verdad, gracias infinitas por querer compartir con nosotros la tarde que da vida a los 45 años de trabajo
ininterrumpidos del Centro Aragonés en Elche, de quien lo hizo posible, de quien lo hace posible y espero de quien lo hará posible. Gracias. Otro de nuestros motores es el grupo de tambores y bombos que se inició en 2017 y cuenta ya con 30 personas. Aquí también tenemos que dar las gracias a don Joaquín Pina Pérez, que nos enseñó los toques de la Semana Santa de Híjar, población del Bajo Aragón, manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial de España, y que cuando sus obligaciones se lo permiten, se escapa y se viene a tocar con nosotros como hizo el pasado 14 de agosto y hoy mismo también hará. Fíjense cuando salgan las fotos, que llevan incluso la misma indumentaria que en Híjar. Todo, Joaquín, con el mayor respeto y rigor. La primera actuación del grupo de tambores y bombos fue en 2018, cuando acompañó a nuestro pregonero de ese año, don José María Vera Manda, en aquel entonces presidente de la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche, desde la sede de su asociación hasta el lugar donde ese año se realizaría el pregón, el antiguo convento de las Clarisas. En 2019, nuestros amigos del Centro Aragonés de Puerto de Sagunto nos invitaron a sus fiestas de San Jorge, donde nuestros tambores y bombos tuvieron la responsabilidad y a la vez el honor de iniciar la procesión previa al acto de izada de banderas de dicha celebración. Gracias, Centro Aragonés del Puerto de Sagunto, por contar con nosotros. En 2022, algunos componentes rompieron la hora del Jueves Santo de Híjar, donde la ilusión y el entusiasmo sacaban fuerzas de donde no las había para no dejar de tocar ni un solo segundo. Y a la vuelta, directos a Aspe, para participar en la entrada de bandas de tambores y bombos del Sábado de Gloria. El año siguiente se celebraba la primera tamborrada en nuestra ciudad y junto a otros grupos de tambores y bombos de diferentes cofradías de la Semana Santa ilicitana, los nuestros estaban allí. Y por la tarde, todos a Aspe, como el año anterior. Aquí no se para nunca. También sonaron nuestros toques en el desfile previo al pregón del día 7 de agosto y meses más tarde nuestros amigos de Pobladores nos pidieron tocar en la representación de la matanza de los Santos Inocentes del 29 de diciembre en el Hort del Chocolater. Qué gusto da compartir momentos históricos como este. El año pasado, este grupo siguió dando sus pasos y desde Santomera, Murcia, le solicitaron tocar en la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo. Además, el 14 de agosto tocaron en la ofrenda de flores a la Virgen de la Asunción y en las puertas de Santa María realizaron la brillante recepción a las reinas y damas de las fiestas, además de a todas las delegaciones invitadas. ¡Qué honor! Y este año seguimos con nuevas primeras veces. El Domingo de Ramos, nuestros tambores y bombos paseaban por las calles de nuestra ciudad junto a los tambores de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Bondad y buen ejemplo en el Sagrado Lavatorio. Y tras meses de duro e intenso ensayo, nuestros tambores y bombos, además de nuestros cuernos de guerra, anunciaban a todos los ilicitanos, con toques específicos y delicadamente creados, que el capitán Moro, nuestro entrañable amigo don José María Vera Manda, desfilaba en su entrada mora por las calles de nuestra ciudad. Gracias, Vera y familia, por dejarnos acompañaros a este acontecer tan especial para vosotros y, por ende, para nosotros. Desde aquí queremos dar las gracias a la Junta Mayor de Cofradías de Elche y de Aspe y también al Cabildo Superior de Cofradías de Santomera. ¿Cuántas veces nos habremos dado 2 besos? Vosotros, que tuvisteis que dejar Teruel y parte de vuestra familia para buscar un futuro mejor. Vosotros, un matrimonio de socios fundadores, 2 de esas 28 firmas que hemos comentado al principio. Vosotros, que amabais la jota aragonesa como si fuera vuestro sustento de vida. Inocencio, siempre encargado de la lotería y de cualquier otra actividad que te encomendaran. Y tú, Esperanza, siempre apostando por el Centro Aragonés, aunque eso supusiera estar sin tu marido en numerosas ocasiones. ¿Cuántas veces nos habremos saludado? Aún recuerdo, mientras jugabas al dominó, tus provocadoras palabras. Ya llegan los hermanos Jarque y Timoner. Tú, que siempre nos has ilustrado con tu sabiduría y esa especial predilección que tenías por los ríos. Gracias a ti, todos sabemos dónde está el río Matarraña, entre otros. Tú, que siempre nos has apoyado con el grupo de Jota y a la vez has sido crítico con el mismo. ¿Nos has visto, Paco? ¿Nos ves?
Seguro que sí. Y es que, como tú dijiste, manó la fuente. ¿Cuántas veces nos habremos reído? Tú, échale más vino y para con el melocotón, que esto no es una Macedonia. Elvira, toda la vida en el Centro Aragonés y desde el año 2011 en la Junta Directiva. ¿Cuánto has trabajado por el centro? Las compras, la indumentaria, el pregón, el pilar y un larguísimo etcétera. Tu fuerza y tus ganas de vivir nos impactaron gratamente y también nos enseñaron que cada día cuenta y que hay que vivirlo descaradamente. Sí, sabemos que te has dado cuenta. La lavanda, tu lavanda, siempre en nuestros actos. Esperanza Larred Escuder, Inocencio Garquemor, Francisco Rodríguez Martín, Elvira Sebastián Traiz. 2 horrorosas enfermedades impidieron vuestra presencia en el centro, aunque a nosotros nos gusta pensar que fue la Virgen del Pilar quien os llamó para estar junto a ella debido a vuestro tesón, trabajo y dedicación. Por ello, hoy queremos tener un recuerdo muy especial por estos 4 socios, por vosotros, y será don Pedro José Herrera La Huerta, músico atecano, voluntario en la concentración de Ateca en 2012 y desde entonces amigo, quien nos interpretará el silencio, recordando a los que no están, pero que permanecen en nuestro recuerdo. Pedro, cuando quieras.
Les hacemos ahora un breve resumen de las actividades que este centro aragonés ha preparado en honor a la Virgen del Pilar y a las que todos ustedes están invitados. El 9 de octubre, a partir de las 10:30 de la mañana, celebraremos una nueva edición de los Juegos Tradicionales en las puertas de nuestra sede. El 11 de octubre, a las 10 de la noche, tendrá lugar la ronda serenata a la Virgen en la Basílica de Santa María. Y el 12 de octubre a las 10 de la mañana, también en la Basílica, se realizará la misa y a las 12 en el Gran Teatro tendrá lugar el Festival de Jotas dedicado a la ciudad de Elche, que como cada año el grupo de jotas y de tambores y bombos les ofrece. Les recordamos que también el próximo fin de semana habrá una exposición de indumentaria e instrumentos aragoneses en la Calahorra. No se la pierdan. Muchas gracias por su asistencia y esperamos verlos a todos. Ahora nos dirigimos a ti, queridísima Virgen del Pilar, hoy sin manto, como cada 2, 12 y 20 de cada mes, excepto el 12 de octubre y el 20 de mayo. Así pues, te veremos el 12 de octubre en la Basílica de Santa María, con ese manto rojo que te regalamos en 2014, aunque ya tenías uno desde el año 2006, gracias a nuestro cantador Carmelo, su mujer y unos amigos. Lo dicho, te veremos con ese precioso manto rojo y nuestra jotera mayor y nuestro abanderado te pondrán la Cruz de Lorena, como hacemos desde 2019, y el resto de nosotros la rodearemos con claveles blancos, todo bajo tu manto. Y es que así esperamos estar siempre, bajo tu manto y protección. ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva! ¿Queréis que me va a salir? Tenéis que salir.